todos, Shakuhatchers, ¿qué tal? Pues bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, en el día de hoy, os voy a hablar de un tema que me surge mucho, muy habitualmente, donde gente cuando me preguntan por el mundo del shakuhachi, por este instrumento, que han visto por internet, que han leído, que han visto, que le han recomendado, que le han hablado, de que hay dos tipos de instrumentos. Y es una cosa muy recurrente del mundo del shakuhachi, que son los tipos de shakuhachi que hay dentro de las líneas tradicionales, porque hoy en día tenemos ya muchas más vertientes, incluso en cuanto a la fabricación, con materiales modernos y demás, pero aquí nos vamos a centrar en la línea más tradicional del instrumento. Y es verdad, hay dos variedades, ¿vale? En las líneas tradicionales hay dos variedades, una mucho más antigua, que ahora veréis por qué, y otra relativamente moderna, ¿vale? Pero ampliando el concepto de modernidad, ¿de acuerdo? Y son el shakuhachi Ji-Nashi y el shakuhachi Ji-Ari. Aquí en este vídeo vamos a ver la diferencia entre Ji-Nashi y Ji-Ari. Y dentro de los dos tipos vamos a ver las características, primero, que podemos ver con los ojos a simple vista cómo es el instrumento de cada uno de ellos. Y después veremos un poquito sobre su sonido. Bueno, espero que lo disfrutéis. Os recuerdo darle a like, suscribiros al canal, poner en los comentarios lo que os dé la gana de la apreciación de lo que vais viendo y de lo que habéis visto, lo que os haya llamado la atención o lo que me queráis comentar. Y nada, muchas gracias, y que poco a poco os lo voy a agradecer mucho. Hacemos más grande la cultura shakuhachi en español, ¿vale? Pues venga, vamos a ello. Bien, pues el primer instrumento que os traigo es un Ji-Nashi, ¿vale? Os voy a hablar primero por simpleza, austeridad y quizá longevidad en el tiempo del Ji-Nashi, ¿vale? Lo tengo aquí debidamente guardado en funda. Un inciso, los instrumentos se tienen que guardar en bolsas de plástico, ¿vale? Bueno, independientemente de cuando veáis el vídeo, hoy estamos ahora mismo en mayo, mediados de mayo, ¿vale? Y aquí donde vivo yo, en Sevilla, Andalucía, sur de España, para los que no seáis de por aquí, ahora mismo estamos teniendo unas temperaturas inusualmente altas, ¿vale? Esta tarde estamos rozando los 38, 39 y mañana llegaremos a los 40 grados. Entonces yo ya me he encargado todas mis flautas de empaquetarlas y de precintarlas. Esto, bueno, os lo voy a contar ahora porque creo que es muy importante. Entonces eso lo hacemos para que con las altas temperaturas no se craqueen los instrumentos, no se agriete el bambú, ¿de acuerdo? Entonces esto va con una gomilla, lo tenemos siempre protegido porque independientemente del calor que haga fuera, de las altas temperaturas, dentro de la bolsa de plástico el bambú aguanta la humedad, ¿de acuerdo? Simplemente cuando lo hayamos tocado lo guardamos dentro de la bolsa, y en temperaturas así también. Hay gente que durante el invierno también lo guardan aquí, lo tienen todo el año. A mí particularmente me gusta solo en verano, me gusta en verano porque es totalmente necesario, como os digo. Y simplemente aquí se queda con la humedad dentro, la que tiene el instrumento y la que cuando lo hemos tocado un rato, ese vaho que le hemos estado nutriendo al instrumento, pues se queda dentro del tubo, y ahí precintamos con una gomilla elástica la bolsa y ahí se queda con su humedad y se queda así, pues en condiciones medianamente buenas para que el instrumento esté en estas condiciones, ¿vale? Pero bueno, yo ahí depende de donde viváis, en el sitio del planeta que viváis, si las condiciones de humedad mínimamente sean estables, y tampoco significa que con calor todas las flautas se agrieten. Después veremos o iremos viendo, ya os contaré, que dependiendo del tipo de bambú, los años que tenga y de la calidad y prestaciones de la flauta, pues también materialmente o matéricamente también es súper importante, ¿vale? Es súper importante ese aspecto. Pero bueno, aclaración y dato aparte del tema de las bolsas, que como los tengo aquí en la bolsa ya os lo cuento. Este es el Ji-Nashi, ¿vale? Quito la bolsa por aquí, la voy a dejar por aquí. Y este es el instrumento modo Ji-Nashi, ¿de acuerdo?
pues este es el instrumento. Deciros que esto no es un 1.8, que es el estándar normalmente con el que habéis visto que he hecho todos los vídeos, porque de G Nashi puro, así, este es semi raíz, este tiene semi raíz, no tiene la raíz entera, pero tiene el último anillo que casi acaba en raíz. Y de los instrumentos que tengo en G Nashi, esta es la afinación que mejor podemos comparar con otra que se le parece bastante. Esto no es 1.8 estándar, sino que es un 2.1. Supuestamente la afinación debería ser en sobre Si, ¿vale? En Si. Bueno, viendo el instrumento así, ¿vale? La principal característica que tiene, que nos llama la atención sobre los Gyari, es que, bueno, aquí en la raíz tiene una curvatura muy bonita, pero lo principal que nos llama la atención, a diferencia de los Gyari, es que no tiene Nakatsuki. Nakatsuki es la pieza que tiene en medio donde se divide la flauta en dos partes. El G Nashi suele ser flauta de un instrumento de una sola pieza, ¿de acuerdo? Instrumento de una sola pieza, enterizo. Esa es lo primero que nos tiene que llamar la atención. Segundo que nos llama la atención, súper importante, que a simple vista vemos en el G Nashi, es que las paredes del bambú interiormente, en el tubo, en lo que conocemos como ánima, no tiene más nada que el bambú puro y duro, desnudo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si recordáis en los otros vídeos que ya subí al canal, casi todos, creo recordar de memoria, lo que toco es un Gyari, que es la otra modalidad que ahora veremos. O muchos instrumentos que vais a ver por internet y demás, vais a ver que están como pintados por dentro. Esa pintura no es solo pintura, lo que vemos que puede ser de color rojo, color negro, eso no es solo pintura, ¿vale? O solo color, sino que debajo de esas capas de color hay una arcilla con lo que se rellena el ánima del instrumento. Ese rellenado del ánima por dentro, ¿vale?, le da el nombre de Gyari al otro instrumento que vamos a ver. Y este se llama G Nashi porque es ausencia de G. No tiene G. Eso significa G Nashi, básicamente. Después, dentro del instrumento G Nashi, ¿vale?, que no tiene G, no tiene Nakatsuki, a simple vista ya más o menos vamos reconociendo que es un G Nashi, ¿de acuerdo? Otra de las características, en este caso, es por la escuela de quien está hecho, que es la escuela o al estilo de Kodama, que bueno, que es la línea sobre la cual yo, por ejemplo, he aprendido a fabricar G Nashi, Kodama Hiroyuki. No se le pone aquí nada. El corte transverso del Utaguchi es simplemente también bambú, ¿de acuerdo? Es bambú. Vais a ver que las flautas de una calidad estándar y de alta gama y todo, siempre van a tener aquí Utaguchi, en el Utaguchi una incrustación de cuerno, que es un dibujito que vais a ver aquí, eso es una pieza incrustada. Pues este instrumento no, pero no significa que si lo tiene ya no es G Nashi, no. Hay algunos fabricantes y algunas escuelas que lo tienen incluso sin ser Gyari. En G Nashi esto puede aparecer también. Y en este caso, el estilo con el que se ha fabricado este instrumento no lo lleva, ¿de acuerdo? ¿Qué nos puede llamar la atención? Bueno, pues básicamente ya está, ¿vale? Lo que veis aquí es lo que es el instrumento. Os cuento también un poco de historia. A ver, este instrumento, bueno, voy a darme aquí una apreciación que no sé si es verdad, no sé si siempre es así o es solo una apreciación mía después de todo lo que he visto, ¿no? Pero hay como... Empieza a ver en el mundo del shakuhachi como dos vertientes actuales. Y hoy día, si ponéis YouTube, vais a ver las dos vertientes según qué vídeos veáis. Está la vertiente meditativa, estudio, por ejemplo, de las piezas tradicionales del Honkyoku, y es la vertiente un poquito más espiritual, más que se acerca a todas esas cosas que
que nos aporta el estudio de la música tradicional Honkyoku, por ejemplo, y el estudio de esa conexión del instrumento un poco con lo que era al principio, ¿no? Deciros también que este instrumento era el originario, evidentemente porque es la versión más, digamos, más clásica, era el que portaban los monjes komuso cuando iban practicando por el meditando con la flauta, haciendo suizen, ¿no? Y entonces, como que este tipo de instrumentos también me he topado mucha gente que es lo que digo, conecta con la parte más espiritual, más herramienta meditativa, más quiero este instrumento, toco un instrumento así porque unas prestaciones sonoras muy finas no me hacen tanta falta. Es decir, en el sonido, por la ausencia de Ji, esa que os he dicho, y como el bambú sale de la naturaleza, esto tiene nudos, tiene estrecheces, tiene partes más amplias, el ánima por dentro también es más grande, puede tener deformaciones, estrangulaciones del bambú. Todo eso hace que el sonido tenga una personalidad muy peculiar. Entonces, entenderme cuando quiero decir que no es el sonido cristalino o el sonido con unas prestaciones finas en cuanto a música, a musicalidad. Que todas estas cosas que puede tener el bambú por dentro, todas esas peculiaridades, como viene de la tierra, tal como nace, tal como lo tengo, lo que hay es también la historia material de lo que el bambú en vida también le ha ido pasando. Esos esas cositas le ofrecen al instrumento pues una personalidad muy peculiar y un sonido muy peculiar que conecta mucho más con esa función meditativa del instrumento. Entonces, bueno, en definitiva, la filosofía del instrumento es tal cual viene, ¿vale? De hecho, este instrumento, siendo un 2.1, debería estar en Si, pero está un poco alto de Si, está como 2-3 décimas más alta de Si y 2-3 décimas por ahí por debajo de Do, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú cortas la medida, pero no te va a hacer una afinación clava, ¿vale? Por eso que digo, por esa personalidad, digamos, interior que va a tener el bambú por dentro. Entonces después tú lo puedes hacer, lo fabricas y después es posible que la afinación, la que tú querías, no llegue a esa afinación, pero se quede ahí. En el caso de esta flauta está entre Si y Do, como digo, pero está bien equilibrada ahí en ese punto. Y bueno, es un instrumento que a la vista es más simple que el Giari, pero no por ello ni mejor ni peor. Es otro estilo de instrumento, ¿vale? Es como una guitarra. Voy a hacer una comparación muy vaga y muy rápida a la vez. Es como una guitarra clásica y una guitarra flamenca, ¿vale? El que tiene el oído entrenado a la guitarra, al sonido de la guitarra, y la guitarra flamenca y la guitarra clásica, sabe decidir una cosa y otra. ¿Son dos buenos instrumentos? Pueden ser dos buenos instrumentos, pero cada uno, digamos que, vamos a dejarlo así en la definición, va a estar preparado para una cosa y para otra. Vale, pues vamos a hacer una pequeña prueba de audio. Antes de tocar vais a ver que el sonido, como con tal empieza a hacer, voy a hacer las escalas y vais a ver que el sonido, si os digo, os adelanto que es más aéreo, un poquito más sucio, tiene una suciedad que es muy característica de estos instrumentos.
es que a mí este tipo de instrumento me gusta tocarlo súper flojo. Me gusta tocarlo súper flojito porque es para mí. Y sobre todo porque le veo yo un carácter más oscuro, de más oscuridad. Me gusta tocarlo de noche, ¿vale? No sé si lo va a coger la cámara, pero... Yo voy tocando así flojito, flojito para mí, os digo, en ambiente casi nocturno, poca luz. Además me ayuda mucho a reconectar y a tener ese momento para mí, digamos casi espiritual. Así que bueno, este es el G-Nashi. Pasamos ahora al Yari. Bueno, pues aquí está el Yari, ¿vale? Para que también un poquillo el oído lo hagáis al sonido. Es en una afinación muy parecida al G-Nashi. Y vais a ver un poquito, a ver si se aprecia un poquillo la diferencia, ¿vale? Bueno, pues este es el Yari, es 2.1, ¿vale? Fijaros que en cuanto a tamaño son muy parecidos los dos, ¿vale? Son muy parecidos. Y este, pues bueno, las características, vamos a hablar un poco de características físicas que podemos ver a simple vista. El caso de esta flauta es bastante chulo porque el Utaguchi es blanco, es hueso, ¿vale? Seguramente será hueso y con un incrustado rodeado en oro, ¿vale? Se le pone la flauta ya de una calidad elevada. Al Utaguchi se le rodea, ese Utaguchi se rodea con una capa de metal, ¿vale? Que se incrusta con el metal, puede ser plata, puede ser oro. Creo que son más estéticas que otra cosa. Bueno, pues ya está. Tenemos Nagatsuki, tenemos G y el acabado con Urushi y una incrustación en el Utaguchi. Ese G de dentro, como decíamos antes, es un tubo modelado. El ánima está modelado con ese G y ahora sí, el fabricante ha modelado el interior. De tal manera que las prestaciones del instrumento pues van a subir exponencialmente, ¿vale? ¿Quién busca este tipo de instrumentos? En mi opinión, cualquier estudiante, en principio estudiante, que quiera conocer a fondo el instrumento, ¿vale? Y que busque en el instrumento mucha versatilidad. No solo trabajar las ramas tradicionales de la música clásica de shakuhachi, que a mi parecer le dé posibilidad de explorar muchas más cosas. Ofrece muchas más posibilidades, en mi opinión, en ese sentido que el G-Nashi, ¿de acuerdo? Después, los G-Ari están entre los instrumentos de precio más elevado, ¿eh? Por eso también, ¿vale? A diferencia que este, que os comentaba antes, que os comentaba que era el que tocaban los monjes Komuso allá en desde un periodo medieval, casi, en la versión más austera, con estas prestaciones y esta sonoridad creada por dentro, lo que hace es que se asemeja más a un instrumento musical contemporáneo. Se asemeja más.
Pero no significa que por ser contemporáneo esto tiene de tradición, este instrumento se hace hace pocos años o pocas décadas. Esto durante el siglo XX entero ya se hacen desde primero del siglo XX, y entonces en el orden de 100, ciento y pico de años ya hay instrumentos de estos. Pues bueno, aquí acaba el vídeo de hoy. Recordaros, suscribiros al canal, darle a la campanita, os recuerdo otra vez, os recuerdo mucho porque el canal se tiene que hacer súper grande, que toda la gente conozca esto, hombre. Y que le deis a la campanita, que os recuerden cada vez que yo he subido un vídeo, que hay novedades por aquí de lo que sea, y que lo agradezco muchísimo. Como siempre os lo digo, lo agradezco en el alma que estéis ahí y muy agradecido a que sigáis ahí, ¿vale? Pues nada, en breve os voy a intentar subir otro vídeo y creo que os va a interesar bastante. Creo que sí. Pues nada, Saku Hatcher, lo dicho, muy agradecido porque estés ahí, porque estés viendo el vídeo, porque llegues hasta aquí. Y nos veremos en el siguiente vídeo. Prontito espero, ¿vale? Venga, chao.